Vamos a tomar un tiempo con la palabra para poder aprender o conocer algo más de lo que Dios tiene para nosotros, ¿no? Me gustaría que podamos abrir nuestra Biblia en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, la verdad que es una carta hermosa. Como saben, hemos enseñado hebreo ya allí cuando estábamos en la ruta. Ahí en la iglesia, cuando estábamos en la ruta, hemos pasado un tiempo, casi un año, estudiando acerca de hebreo. Y la verdad que fue un buen tiempo, pero hay siempre algunas cosas que nos quedan de enseñanza que realmente son muy importantes, ¿no? Yo creo que también se aplica a la iglesia hoy, pero se aplica a nuestra propia vida, porque muchas veces de nuestra vida pasamos por situaciones donde queremos tirar la toalla, ¿no? ¿Alguno le pasó eso alguna vez? ¿Cuánto, no? Uno ha querido tirar la toalla muchas veces, como diciendo, no doy más, ya está. Y la verdad que Dios en su palabra tiene cosas hermosas, ¿no? Estos días hablaba con unas personas que estaban en situaciones como esta, y yo les recordaba el pasaje de 1 Corintios 10:13, cuando dice allí que Dios, voy a usar, ahí la Biblia dice tentación, pero voy a usar la palabra prueba, porque es la misma y se aplica en ese contexto. Ahí dice, porque no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, o mejor dicho, que ninguna prueba que no sea humana. O sea que las pruebas que nos tocan en la vida, todos las vivimos. Cada uno de nosotros lo vivimos de diferente manera, pero las pruebas, todas las pruebas que nos vienen a la vida son de índole humana. No es algo que no lo podamos soportar, porque dice allí 1 Corintios 10:13, porque no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, sino que Dios, ¿qué hace? Nos da juntamente con la palabra. ¿Cómo dice el versículo? ¿Está allí, no? Porque, ¿cómo? Voy a leer de acá. Dice, sino que Dios es fiel, que no te dejará ser probado más de lo que podés resistir. Y eso es una hermosa promesa, ¿no? Y yo, ayer estábamos en Quilino con mi esposa, allí cerca de Anfune, y la intendenta me llama, me dice, Miguel, ¿podés venir? Iban a presentar algo en una plaza, estaban arreglándola, mucha cocaína, drogas, y limpiaron con unas máquinas. Y dice, Miguel, ¿podés venir a orar acá? Y entonces me acerqué, fuimos, oramos, prediqué el Evangelio, y un hombre después de eso, llorando, se acerca y hablamos y recibe a Cristo en su corazón. Y él me dice, estoy arruinado, me dice, estoy destrozado. Y me empieza a contar situaciones de su vida. Y yo le dije que Dios siempre nos da las cosas hasta el punto que podamos resistir. Dios nunca, como dice acá, nunca te dejará ser probado más de lo que podés resistir, sino que dará juntamente con la prueba la salida. ¿Para qué? Para que podáis soportar. Y esto es interesante, hermanos. Entender que Dios, en medio de cualquier circunstancia de nuestra vida, Dios está. Y cualquiera sea nuestra situación que tengamos que atravesar, Dios nos lleva y nos prueba al punto que podamos resistir. Ninguna tentación, ninguna prueba que nosotros tengamos va a ir mucho más allá de nuestra fuerza, porque Dios lo sabe. Y Dios es nuestro Padre Celestial, Dios conoce nuestras debilidades, Dios conoce hasta dónde podemos soportar, Dios sabe esas cosas y nos hace atravesar por estos momentos en nuestra vida que a veces es difícil, pero te digo la verdad, Dios siempre está allí para sostenerte. Como dice también Hebreos 13, nunca te dejaré, nunca te abandonaré, sino que estaré allí para sostenerte, ¿no? De modo que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Y ese es el gran mensaje que tenemos en la palabra de Dios. Ahora, pensando en esto, cuando Pablo, yo creo que Pablo escribe Hebreo, cuando Pablo, el escritor de Hebreo, está hablando a la iglesia, le está hablando a una iglesia que muchas veces quería tirar la toalla. Una iglesia que estaba siendo perseguida, una iglesia que estaba allí en Roma y diciendo, wow, Nerón nos culpa a nosotros de quemar Roma.
Los romanos nos están culpando a los cristianos de quemar Roma y muchos de ellos eran perseguidos, algunos de ellos eran tirados al Coliseo con animales, con leones, tigres, no sé, o gladiadores. Y el cristianismo en ese momento estaba siendo confrontado por un montón de pruebas y luchas, y muchos de ellos seguramente se han preguntado, como nos preguntamos nosotros también, Señor, ¿qué quiere hacer de mí? ¿Por qué me probaste de esta manera? ¿Por qué me llevas a este punto en la vida? Y muchos de ellos querían tirar la toalla, querían abandonar todo, querían volverse otra vez a Jerusalén, diciendo, estoy acá en Roma, ¿qué estoy haciendo acá? Me voy a mi casa, me voy a Jerusalén. Si allá estaba mejor, allá tenía el templo, ahí tenía los sacrificios, mejor me vuelvo otra vez a mi casa, allá a Jerusalén, ¿y por qué tengo que estar sufriendo en este lugar? Tal vez en tu vida ha pasado cosas parecidas y capaz que preguntas o cuestionamientos te has hecho pensamientos parecidos, ¿no? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Por qué no me vuelvo? ¿Por qué no? ¿O por qué vengo a la iglesia? Si cada vez que vengo a la iglesia de repente empiezo a ser cuestionado por mi familia, o mis amigos me dejaron, o no sé, un montón de situaciones en la vida, de repente que decís, ¿qué estoy haciendo acá? Y estos hombres acá, los hebreos, o sea, estos hombres acá, muchos de ellos querían abandonar, querían tirar la toalla, querían bajar los brazos. Y el escritor utiliza un montón de figuras e imágenes en toda esta carta para decirles, si te volvés a Jerusalén, si te volvés otra vez al templo, si querés volverte otra vez a los sacrificios de antes, no te sirve. Porque todo eso que has vivido durante muchos años es simplemente una figura de aquello que vendrá, que es Cristo Jesús, que ya vino. Entonces todo lo que estás viviendo, todo lo que estaba en el pasado, déjalo allá atrás y extendete hacia lo que está delante, porque lo que Dios tiene para vos son grandes cosas. Estás pasando por pruebas, también en Pedro se habla de ese, porque fue la misma época que se escribe la carta de Pedro, diciendo, aunque por poco tiempo tengas que ser afligido. Y había toda una aflicción, una prueba que tenían que pasar los cristianos en ese momento, y la carta a los hebreos es un ánimo para nosotros, una exhortación para nosotros, lo fue para ese momento, pero también lo es para nosotros, ¿por qué? Porque también enfrentamos cosas similares. Entonces, cuando yo pienso en esta carta y pienso en esta situación que vivieron los cristianos en esa época, eran cristianos que estaban siendo perseguidos, eran cristianos que estaban siendo castigados, eran cristianos que de repente las pruebas que enfrentaban no eran nada fáciles, que ellos dijeron, ya está, no quiero saber nada, me quiero volver, quiero tirar la toalla. Entonces el escritor le habla y le dice, no pienses de esa manera. Y entonces le va a dar un montón de enseñanza respecto a Cristo y lo que es Cristo para nosotros. Ya desde el capítulo 2, el escritor le va diciendo allí acerca de que ellos tenían que aferrarse fuertemente a lo que habían escuchado. Dice, porque si no te aferrás fuertemente a la palabra de Dios, a aquellas cosas que has escuchado, las pruebas y las situaciones difíciles te van a deslizar. Y vas a terminar en cualquier cosa. Y te vas a terminar alejando de Dios, sencillamente porque no te aferraste a la Biblia, porque no entendiste que Dios te prueba, pero Él no te va a probar más allá de lo que vos puedas resistir. Él te prueba, pero tenés que saber que Él está con vos todos los días de la vida, de tu vida, hasta el fin del mundo. Las promesas de Dios son esas cosas. Palabras de Dios, son promesas de Dios. Allí dice, por ejemplo, en el capítulo 6 también, que nosotros podemos estar seguros, y dice que por dos cosas que es imposible que Dios mienta, Él interpuso un juramento. La palabra de Dios y la persona de Dios. Dos cosas que no cambian jamás. Él juró por sí mismo. Él dijo, yo te juro, dice, y Él prometió, y su palabra se cumple, y porque Él es fiel. Entonces, toda la carta de esta carta de Hebreos nos va a enseñar acerca de que a pesar de lo que tengamos que enfrentar en la vida, Dios está a tu lado para fortalecerte, para sostenerte, para acompañarte, para no dejarte caer, para levantarte, aún en los momentos más difíciles de tu vida. Entonces, cuando llegamos al capítulo 10, después de varias cosas que él enseña acá,
Dice en el verso 32, mirá, y yo creo que es algo que tenemos que hacer todos, hermanos. Dice, pero traed a la memoria, dice, los días pasados. ¿Qué días? Pablo, acá el escritor le está hablando a estos hombres, le está diciendo, traed a la memoria esos días pasados. ¿Cuáles? Los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculos y por otro llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Miren, hermano, una de las primeras cosas que el escritor acá habla y que es un gran ejemplo para nosotros y un gran desafío para nosotros es que en los momentos de angustia, en el momento de ansiedad, en el momento de prueba, no te olvides de la palabra de Dios. No te olvides de esos primeros momentos en los cuales conociste a Cristo. Acá el escritor le dice, traed a la memoria esos momentos pasados, aquellos que cuando creíste en Jesús, ¿te acordás hace 30 años atrás? Le está diciendo. ¿Te acordás que hace 30 años atrás vos estabas en Jerusalén y vinieron los apóstoles y empezaron a predicar el Evangelio y vos conociste a Cristo como tu Salvador personal y había en tu corazón un gozo tremendo? Y estaba el primer amor en tu vida y estaba allí gozoso porque recibiste a Jesús en tu vida y hoy sos una nueva persona. ¿Te acordás de ese momento? Eso le está diciendo el escritor acá a estos hombres que querían tirar la toalla, a estos hombres que estaban pasando momentos difíciles. Le dice, aprende a poner tu mirada en este momento cuando conociste a Cristo y tu corazón explotaba. Y tu gozo y el gozo que había en tu corazón era tremendo al punto que estuviste dispuesto a soportar cualquier tipo de situación en ese momento. Claro, le estaba hablando del primer amor, le estaba hablando de ese momento que ellos habían conocido a Cristo. Tal vez tu experiencia también es esa. Tal vez un día recibiste a Cristo en tu corazón, escuchaste ese mensaje y saliste y le quisiste compartir el Evangelio a toda tu familia. Y tal vez estabas con tu corazón feliz y alegre porque decía, wow, ahora tengo a Cristo y quiero que todos conozcan. Y sabes, venían las pruebas y bueno, Dios me sostiene y Dios me está al lado mío y Dios me ayuda. Y empezaste a aprender las primeras cosas. Y estabas motivado y estabas entusiasmado. ¿Sabes lo que le dice el apóstol acá? Trae a la memoria esas cosas. Recordá ese momento cuando creíste. Cuando después de haber creído, tuviste combate, sí, de padecimiento. Viste, había vituperios, había tribulación, había burlas. Fuiste hecho un espectáculo. Tal vez la gente te decían, mirá, ese se hizo cristiano. Aquel que era judío, que iba al templo, de repente ahora se hizo cristiano y dejó las cosas de los judíos y ahora empezó a seguir a Cristo. Y tal vez se burlaban o lo perseguían. Y ellos, esos primeros días de su conversión, estaban felices de haber disfrutado de ese momento. Y no les pesaba todas esas burlas que tenían, no les pesaba que le perseguían o que mintieran acerca de ellos. Porque dice que el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo. ¿Sabes una cosa? Si vos te vas a Hechos capítulo 8, dice que los hermanos allí fueron esparcidos. Los que habían creído en Cristo Jesús, hubo una gran persecución. ¿Te acordás Saulo de Tarso que empezó a perseguir a la iglesia? Dice que hubo una gran persecución y los hermanos cristianos que estaban en Jerusalén tuvieron que huir. Y al huir dejaron todo. Y dejaron sus casas y dejaron sus bienes. Y ¿sabes qué? A esa gente que salieron corriendo de Jerusalén no les importó tanto lo que habían dejado. Dice, vuestros bienes, el despojo de vuestros bienes lo sufriste con gozo. ¿Viste ese primer amor, ese primer momento de la vida cristiana cuando realmente vos te gozás tanto en las cosas del Señor y vos decís, acá nadie me va a derribar, yo voy para adelante? El escritor le dice, recordá ese momento.
Lleva tu mente a ese momento, cuando vos estabas en esa situación. Yo creo que ante los problemas de la vida, ante las circunstancias de la vida, viste que las pruebas, ¿qué es lo que hace tambalear de nuestra vida? ¿Qué es lo que hace tambalear de nuestra vida las pruebas? A ver, ¿qué es lo que hace tambalear? ¿Qué es lo que es probado en nuestra vida? La fe. Es nuestra fe lo que hace tambalear. Cada momento difícil de la vida te hace tambalear dónde está puesta tu confianza. ¿Dónde estás plantado en la vida cristiana? ¿En quién estás confiando? ¿En quién estás creyendo? Acá en Hebreos capítulo 11 dice de Sara, dice que Sara creyó en aquel que lo había prometido porque sabía que era fiel aquel que había prometido, que había hecho las promesas de una descendencia. Y ella se aferró en medio de la necesidad, en medio de la angustia, en medio de esas promesas que no venían incumplidas. Ella estuvo bien firme en la fe, ¿por qué? Porque creía que aquel que había prometido era fiel en cumplirlas. ¡Qué lindo! Pero cuando te pasa a vos, cuando nos pasa a nosotros, cuando tenés que enfrentar vos ese momento de prueba, la pregunta es, ¿dónde está puesta tu fe? ¿Dónde está puesta tu confianza? Porque lo que es probado es nuestra fe. Entonces, cuando enfrentamos situaciones difíciles, tenemos que aprender a poner nuestra mirada a ese primer momento, diciendo, wow, yo cuando creía en Cristo, encontré en la palabra de Dios tantas promesas que con el tiempo se me fueron olvidando, que con el tiempo tal vez lo fui dejando a un costado, lo fui dejando de lado, y realmente tenemos que aprender a poner la mirada allí. Cuando nosotros como familia tuvimos que experimentar esta prueba difícil que es en cuanto a mi salud, una de las cosas que tuvimos que hacer es aferrarnos fuertemente a las promesas de Dios, y lo hablo en forma personal. Pero como familia tuvimos que aferrarnos fuertemente a las promesas de Dios, esas que dice yo nunca te voy a abandonar, que nunca te voy a dejar. Aunque todo el mundo te abandone, yo nunca te voy a desamparar. Y la promesa del Señor es que Él está al lado nuestro, aún en los momentos difíciles de la vida. Ahora, esas promesas yo las tuve desde que conocí a Cristo y lo fui aprendiendo y año tras año fui madurando en ese tema, pero cuando te toca enfrentar la prueba es donde vos tenés que aprender a poner eso en práctica y reconocer que Dios sigue estando allí, porque Dios sigue siendo fiel, porque Él es eterno, porque Él no cambia, porque Él sigue siendo fiel siempre. Entonces el mismo Señor que un día te prometió y entendiste cuando creíste, es el mismo Señor que hoy está a tu lado, ¿no? Y acá le dice, traed a la memoria esos días pasados, esos momentos en los cuales sostuviste gran combate de padecimiento, aquellos cuando eras un espectáculo al mundo, porque todo el mundo se burlaba, mírenlo a él, fíjate lo que hace. Dice, porque aún de los presos te compadeciste, sufriste el despojo de vuestros bienes, porque sabías, dice allí, sabiendo, dice que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Ahí otra vez está el concepto de la promesa de Dios. Yo sé, porque entiendo, porque creo, que sé en mi mente, en mi corazón, lo que Dios me dice. Las promesas de Dios son fieles y las promesas de Dios se cumplen. Entonces, hermanos, cuando estos hombres de acá tenían la intención de abandonar y dejar todo por el camino, el apóstol le dice, no tires la toalla, poné en tu mente ese momento. Recordá cómo fue fiel Dios y recordá que hoy también sigue siendo Dios y sigue siendo fiel. Traed a la memoria esos momentos porque allí vos recordabas y sabías que tenías una herencia en los cielos. Y es allí donde tenés que poner tus ojos. Pero dice también el verso 35, mira, primero le dice traed a la memoria el verso 32, ¿no? Pero el verso 35 le dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. Esa palabra no perdáis es una palabra que aparece también en Hechos, cuando estaba el apóstol Pablo junto con otros yendo en el barco para Roma, y dice que hubo una gran tormenta, hubo un tifón, hubo una tormenta gigantesca en el medio del mar, y al punto de que ellos estaban
por morir prácticamente, corría peligro su vida, dice. Y ellos estaban allí en el barco, y estaba el capitán del barco, y estaba el centurión, y estaba Pablo, y había como casi 300 personas allí, esclavas allí en el barco, y todos al mundo estaban desesperados. Y dice que el apóstol Pablo les dio algunos consejos allí al capitán del barco, pero era tremenda la travesía. Y dice que poco a poco empezaron a alijar, dice, es arrojar las cosas del barco para alivianar la nave. Esa palabra alijar es la misma palabra que se usa para decir perdáis, y es una palabra que habla de arrojar, algo de tirar voluntariamente. Entonces, en el barco saquen las cajas de estas cosas que son pesadas y tírenlo al mar para aliviar la barca. Tírenlo porque era una cuestión de arrojar al mar. Es la misma palabra que se utiliza acá, no perdáis vuestra confianza. Y de alguna manera el apóstol le está diciendo, ¿sabes una cosa? Cuando vos estás en los momentos difíciles de la vida, no arrojes tu confianza. No abandones al Señor. No tires tu fe por la borda. Es lo primero que queremos hacer. A veces en los momentos difíciles lo primero que queremos hacer es dejamos de venir a la iglesia, dejamos de leer la Biblia, dejamos de orar, dejamos de hacer las cosas que sabemos que nos sostienen en la vida. Y acá el mensaje es, no arrojes tu confianza, porque esa confianza que tiene grande galardón como una promesa, ¿no? Dice, no perdáis vuestra confianza que tiene grande galardón. La fe tiene su recompensa. La fe viene, cuando vamos allá al capítulo 11 de Hebreos, porque fíjate, va a hablar acerca de la fe, y en el capítulo 11 va a hablar acerca de todas esas cosas, y va a dar una lista de hombres y mujeres de fe que ellos, a pesar de no haber recibido las promesas que Dios le había hecho, ellos siguieron adelante. Fíjate allí, capítulo 11, verso 13. Dice allí, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Dice, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ahí encontramos a estos hombres de fe que a pesar de no haber tenido la respuesta que ellos querían en su momento, dice que se mantuvieron firmes en las promesas de Dios. Y miraban allá adelante diciendo y saludándolo. Murieron, dice, sin haber recibido lo que Dios le había prometido. En el verso 38 también del capítulo 11 dice lo mismo. El 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Ahí vos te das cuenta que hombres y mujeres que confiaron en Dios, dice acá que de repente no recibieron lo prometido. Y decimos que Dios es injusto, que acaso Dios no cumple su palabra. Claro que sí, Dios cumple su palabra. Dios prometió a estos hombres las promesas que le iba a dar un cielo, que le iba a dar una tierra, que le iba a dar un rey, que le iba a dar grandes bendiciones, pero Dios sigue su proceso y sigue el plan. No recibieron en ese momento, pero lo van a recibir. Fíjate el verso 40 dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Lo que está diciendo allí el apóstol es, ¿sabes? Las promesas que Dios ha hecho se cumplen. Si bien estos hombres no recibieron en el momento, pero Dios nunca va a dejar de cumplir esas promesas. Porque dice el verso 40 que Dios pensó en nosotros para que nosotros también recibiésemos algo antes, o mejor dicho, y que ellos no tuviesen la respuesta de esa promesa antes que nosotros, sino que también nosotros participamos de ella. Entonces encontramos acá que las promesas de Dios, Dios las cumple sí o sí porque Él es fiel. Y por eso dice, no arrojes tu confianza en medio de las pruebas. No bajes los brazos en medio de las pruebas. No dejes de orar a Dios en medio de las pruebas. No dejes de confiar en Dios en medio de las pruebas. No dejes de venir a la iglesia en medio de las pruebas. No dejes de abrir tu Biblia en medio de las pruebas. ¿Por qué? Porque Dios sigue siendo fiel. Y lo que es probado es tu fe. Es donde vas a estar
afirmado en ese momento. ¿En quién vas a estar confiando? ¿Cómo vas a estar creyendo? Dice, vuelvo al verso capítulo 10, dice, verso 35, no perdáis vuestra confianza, no arrojes tu confianza, porque tiene grande galardón. Las promesas de Dios se cumplen. La fe, la confianza puesta en la persona de Dios tiene recompensa. Dios en su momento te va a traer esa recompensa. Fíjate el verso siguiente, dice, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Sos probado? ¿Te dan ganas de tirar toda la toalla? ¿Te dan ganas de arrojar tu fe, de dejar de seguir a Cristo? Pero dice, es necesario la paciencia. Tenés que ser paciente, tenés que saber esperar en Dios, tenés que orar. ¿Cuesta? Horrores, ¿o no? Humanamente nos cuesta un montón, pero lo que Dios nos llama es a ser pacientes. Por eso en el capítulo 12 de Hebreos va a hablar acerca de la paciencia y te va a decir que con paciencia corra la carrera que tenemos por delante. Habla de la paciencia como algo de saber esperar en el Señor porque Dios tiene grandes cosas. Y ahí dice, es necesario esta paciencia en tu vida, ¿no? Es necesario porque habiendo hecho la voluntad de Dios vas a obtener la recompensa de esa fe, las promesas que Dios tiene para tu vida. Ahora, nosotros a veces, hermanos, no queremos pasar ese momento de nuestra vida, ¿no? Nos cuesta mucho pasar las situaciones difíciles. Y enseguida queremos arrojar la fe, la confianza, porque a veces nos cuesta tanto lo que estamos viviendo, que nos cuesta muchísimo. Este hombre que yo les hablaba, que recibió al Señor en ese lugar, en la plaza, allí en Quilino, él me decía, me cuesta tanto. Me dice, vos me decís que yo confíe, dice, pero ¿sabés lo que me cuesta tanto? Porque este hombre apareció un cáncer en su rodilla, un tumor en su rodilla. No sabés lo que me cuesta, Miguel, y vos me pedís que confíe. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Biblia, ¿no? Son cosas difíciles, pero la palabra de Dios nos llama a vivir de esta manera. La palabra de Dios nos llama a confiar aún a pesar de los momentos difíciles, aún a pesar de las pruebas, aún a pesar de cada circunstancia que vivamos, porque Él está con nosotros, dice. Fíjate, dice el verso 37, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Este es un pasaje que se toma de Habacuc, capítulo 2. Y en Habacuc, capítulo 2, allí el profeta está hablando, miren, vendrán los asirios. Los asirios vendrán y va a traer su terror sobre Israel. Entonces es inminente, dice allí. Voy a buscar allí en Habacuc, capítulo 2, versículo 2. Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Es un pasaje que toma allí, que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, dice, mas se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Y ese es el pasaje de la urgencia que hay de salir a hablarles a otros porque lo que Dios prometió va a venir. Y eso estaba diciendo acá, escribe la visión, declárala en tablas para que corra el que lea en ella. Entonces este pasaje está diciendo esto, que escribe esta visión porque lo que yo estoy prometiendo va a venir sí o sí. Espéralo porque va a venir sí o sí. Está hablando de los enemigos que iban a venir, los asirios que iban a venir a atacar. Dice, no, aunque tengas tranquilidad, aunque estés en paz, quédate tranquilo que va a venir porque mi promesa se va a cumplir. Falta poquito, pero va a venir, no tardará. Entonces, el que lea esto, que salga corriendo y avísele a todos porque la visión se va a cumplir. Y ese es el sentido que toma acá la palabra de Dios. Espéralo porque no tardará. Porque sin duda vendrá, no tardará. Y ahí habla del alma que es recta, ¿no? Ahora, cuando pienso en esto y tomo acá el pasaje de Hebreos capítulo 10, dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si
no se agradará a mi alma. Está hablando allí de las pruebas. Está hablando allí de los momentos difíciles. Está hablando de que tu confianza no podés arrojarla a ningún lado porque tenés que seguir aferrado a la palabra de Dios. Tenés que seguir creyendo a la palabra de Dios porque las promesas se cumplen y aún aunque te cueste horrores, sabés que la promesa de Dios se va a cumplir y no tardará. Nos cuesta mucho ese lapso, ¿no?, entre lo que nos está pasando y lo que sabemos que puede venir en nuestra vida. Y sí confiamos en Dios, y sí creemos en Dios, y sí sabemos que Él es poderoso para hacer grandes cosas, y cantamos un montón de veces que Dios es poderoso para hacer grandes cosas. Pero hay ese periodo de tiempo que se llama paciencia que a todos nos cuesta. Pero ¿sabes qué? La enseñanza acá es seguir con paciencia. ¿Por qué? Dice el verso 36, porque es necesaria la paciencia. Es necesario que atravieses esto, porque creo que en ese tiempo que estás esperando, que estás siendo paciente, Dios empieza a trabajar en tu vida y empieza a acomodar todas aquellas cosas que Él quiere hacer. Él empieza a trabajar en tu vida de tal manera que aquellas cosas que tenés que cambiar, Dios te empieza a marcar mucho más. Tal vez en ese momento de prueba Dios está hablando en cuanto a tu fidelidad a Dios. En ese momento de prueba Dios te está hablando en cuanto a que hay cosas que no estás haciendo. Quizás no estás orando, quizás no estás leyendo, quizás no estás viniendo a la iglesia, no estás buscando de Dios, no sé. Pero Dios en ese tiempo está trabajando en tu vida. Siempre me encanta allí el libro de Eclesiastés que dice que así como nosotros ignoramos cómo crecen los huesos del bebé dentro de la mujer encinta, así también ignoramos la obra de Dios, el cual hace en nosotros, Dios nuestro Señor. Dios está haciendo cosas minuciosas en tu corazón, en tu mente, en tus pensamientos, marcándote las cosas que tenés que cambiar en ese tiempo de prueba y en ese tiempo de paciencia. Entonces, entre la prueba y aquello que Dios va a traer como una bendición, hay un periodo de tiempo que se llama paciencia. Es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. Dios te llama a ser paciente. Entonces, claro que enfrentamos momentos difíciles todos, y cada uno de una manera diferente, cada uno con su prueba. Hay algunas cosas que tenemos que resaltar, ¿no? En primer lugar, que Dios nunca te va a probar más allá de lo que vos puedas resistir. Lo dice la palabra de Dios. 1 Corintios 10:13. Dios nunca te va a probar más allá de tus fuerzas, de modo que lo puedas soportar, dice. Por eso digo que ahí es prueba y no tentación, porque la tentación no se soporta, la prueba sí se soporta. La tentación uno tiene que huir de la tentación, pero la prueba uno la tiene que soportar. Y Dios no te tienta, Dios no tienta a nadie, dice. Por lo tanto, esto no es una tentación, es una prueba, porque Dios prueba tu fe. Dios te hace pasar por el fuego, Dios te hace pasar por el dolor, Dios te hace pasar por la angustia, porque lo que Él hace es probar tu fe. Y esa fe es probada. Entonces, Dios siempre está allí a tu lado. Él nunca te abandona, Él nunca te deja. No te hace pasar más allá de lo que tengas o que puedas soportar. Por eso el consejo de Hebreos es: traed a la memoria esos momentos que atravesaste ya. Y si quizás hoy tenés 10, 15, 20 años de cristiano y hoy enfrentás momentos difíciles, pero tenés que aprender a mirar atrás y decir: Dios me sostuvo en ese momento y hoy también lo va a hacer. Dios me hizo grandes cosas en mi vida cuando yo creí y estuvo a mi lado en los momentos difíciles en ese momento, y también hoy lo va a estar, porque Dios es fiel. Traed a la memoria esos momentos, recordá eso que Dios ha hecho en tu vida. También, en segundo lugar, no arrojes tu confianza, no dejes de confiar en Dios. Seguí adelante, persistí allí creyendo en Dios, confiando en Dios. ¿Por qué? Porque la promesa tiene, mejor dicho, sí, la promesa tiene recompensa de Dios. Seguí adelante. Pero también tenés que atravesar ese momento difícil, ¿no? Y lo que Dios te llama es a vivir con paciencia ese tiempo. Dice allí: es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, recibamos la promesa, ¿no? Pero vendrá sí o sí. Esa promesa se cumplirá sí o sí. Espéralo, porque va a venir. No te detengas. Quédate allí, porque el justo vivirá por la fe. El justo vive por la fe. Nosotros vivimos
creyendo a Dios, vivimos confiando en Dios. Nuestra vida cristiana tiene que ser así. No podemos dejar que las situaciones difíciles de la vida nos hagan retroceder. No podemos dejar que los problemas de la vida nos hagan volver atrás así porque sí. Porque el justo vive por fe. Nuestra vida tiene que ser de esa manera. Por eso dice el verso siguiente, el 39, porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y ahí te cierra este capítulo 10 con este concepto, ¿no? Nosotros no somos de aquellos que retroceden, son aquellos que persisten, son aquellos que siguen adelante, somos aquellos que a pesar de los momentos difíciles tenemos esa fe para estar firmes, enfocados y firmes en el Señor, ¿no? Por eso dice el capítulo 11, verso 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y este pasaje es maravilloso porque nos enseña a poner nuestros ojos en la persona de Dios. Es la certeza de lo que no se ve. Cuando decimos que tenemos fe es porque estamos confiando que aquel que prometió es fiel para cumplir todas las cosas. Cuando decimos que tenemos fe es porque estamos diciendo ese mismo Dios que creó los cielos y la tierra, que me hizo atravesar por momentos difíciles en otro momento, hoy también está y nunca me abandonará y nunca me dejará. Él es fiel y Él nunca deja esas cosas o nunca me deja de lado, ¿no? Entonces nuestra confianza y nuestra fe está puesta en eso, en la persona de Dios que no cambia, pero también está puesta en la palabra de Dios, porque dice es la certeza de lo que se espera. Yo estoy seguro de lo que viene. Estoy confiado en que Dios cumple su promesa. Estoy confiado en que Dios es fiel en cumplir sus promesas. Entonces ahí tenés las dos cosas, que nuestra fe se asienta en estas dos verdades, en que la promesa de Dios se cumple y que la persona de Dios es fiel y nunca va a cambiar. Es tremendo, la fe es eso. Entonces, hermanos, quizás hoy tengas que enfrentar momentos difíciles. Quizás hoy atravesás por situaciones como esta, pero quiero animarte y el apóstol acá nos enseña a recordar, a mirar atrás, a poner nuestros ojos atrás, a recordar lo que ya Dios ha hecho en nuestras vidas, a mirar todo lo que Jesús hizo por nosotros, a no descuidar ese momento. Porque te diste cuenta que cuando te pasan cosas así y de repente me ha pasado que muchas veces alguien viene a hablar conmigo y se olvidó de lo que Dios ya hizo. Se olvidó de lo que Dios ya pasó, lo que le hizo atravesar. Parecería que lo que hoy está viviendo es mucho más grande que todo lo demás. Y tal vez sí, pero en esas pequeñas cosas Dios estuvo y Dios está también hoy acá. Siempre me acuerdo el ejemplo del rey David. Voy a hacer, no como rey todavía, sino David. Dice que David un día tuvo que enfrentar a Goliat. ¿Se acuerdan? Todo el pueblo estaba asustado, temblaban las rodillas, dice, del pueblo, porque veían a tal gigante de 3 metros de alto, con una espada gigantesca, con una lanza en su mano, con casco, y era temeroso, dice que todo el mundo temblaba. Pero viene David, un chico de 15 años, mirando allí a ese gigante, y lo primero que dice, ¿quién es este que viene acá a insultar al Dios, al que es soberano? ¿Quién es este que viene a insultar al ejército del Dios viviente? ¿Quién es este? Y sabes una cosa, él podía estar plantado en ese lugar hablando de eso porque él miró atrás y él decía, cuando había un león y cuando había un oso, yo estaba en el desierto cuidando las ovejas y las manos de Jehová me libraba de las garras del león y de las garras del oso. Entonces, él enfrentó un león y un oso en el camino. Él enfrentó animales feroces en el desierto, cuando era mucho más chico todavía, estando allí en el desierto. Pero cuando llega este momento de enfrentar a un gigante, él dice, el mismo Dios que antes me libró de las garras del león y de las garras del oso, es el mismo Dios que me librará de este incircunciso, este gigante. Creo que la experiencia de David también a nosotros nos sirve mucho para entender que el mismo Dios que te libró y te libra de tan pequeñas cosas, te va a librar de cosas mayores. Cuando tu fe es puesta a prueba, no te olvides
que el mismo Dios que hizo grandes cosas en tu vida en un momento, lo va a seguir haciendo hoy en día. Traed a la memoria esos momentos para que tu fe no caiga. Recordá lo que Dios ha hecho para que no arrojes tu confianza, para que no dejes de confiar en Dios. Recordá que tenés que ser paciente, porque en la paciencia Dios te va a ir formando y trabajando cosas en tu vida, en mi vida, porque es lo que Dios hace. Lo que Dios hace en medio de las pruebas es probar nuestra fe. ¿Dónde estamos plantados? ¿En quién confiamos? Y es allí donde tenemos que aprender que las promesas de Dios se cumplen. Tenemos que aprender que Dios es fiel y que sí o sí vendrá, esas promesas se van a cumplir porque Dios es fiel. Y eso es nuestra fe puesta en el lugar correcto. Vamos a orar en esta mañana. Amado Señor, queremos darte gracias en este día. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, te damos porque todos atravesamos momentos difíciles en la vida, enfrentamos situaciones que a veces no nos gustan, pero también creemos que en medio de esas circunstancias o situaciones tú estás. Y no solamente eso, sino que allí estás trabajando en nuestros corazones. Allí estás haciendo en nuestra vida algo grande. Ayúdanos, Señor, a mirarte a ti y a confiar en que tus promesas se van a cumplir en nuestra vida. Gracias, Padre Santo, por esto. Oramos, Señor, agradecidos, Señor, por tu obra en medio de nosotros, por esta iglesia, por los hermanos, Señor, que hoy no están acá, pero sabemos, Señor, que también están allí en sus hogares, tal vez compartiendo con nosotros a través del Zoom. Bendice nuestras vidas, Señor. Bendice a cada hermano y a cada hermana, Señor. Te pedimos por aquellos que están atravesando momentos difíciles, situaciones. Pedimos por ellos, por Nata, su familia. Oramos por Michael, su familia también, las cosas que tienen que pasar en sus vidas. Tú tienes que obrar en el corazón de cada uno también. Y a pesar de la salud, hay algo más provechoso que estás trabajando en el corazón de cada uno. Gracias te damos a ti por todo tu amor y por esta reunión también en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.